Prepárate una vez más para poder empezar este tiempo de palabra. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti una vez más, Señor, reconociendo que tú todo lo puedes, tú todo lo sabes, tú estás en todo lugar, Señor, porque eres omnisciente, Señor, omnipresente. Padre, reconocemos que tú también eres un Dios celoso, eres un Dios vengador, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, bendecimos tu santo nombre una vez más y oramos, Padre, en este deseo, Señor, de que tú te reveles a nuestros corazones. Revélate a nuestras vidas en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, iglesia? Qué padre estar una vez más con ustedes. La verdad que quiero empezar diciéndote algo que es una realidad para nosotros todos los días. Todos los padres sabemos que a los niños les encantan los dulces. En casa pues batallamos mucho con este problema con la hija más chica. Ella le encanta estar comiendo dulces. Ella no respeta los horarios y ella puede estar comiendo los dulces a cualquier parte del día. Ella siempre va a buscar eso. Y bueno, pues en ocasiones pues solemos ser padres complacientes, pero todos los padres responsables sabemos que un niño no puede sobrevivir comiendo dulces. Un niño no puede desarrollarse adecuadamente cuando abusa de las golosinas. Si queremos que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, necesitan una dieta que supere los dulces, que supere las galletas, que supere los pasteles, que supere los helados y los chocolates, esas cosas que tanto les gustan. Como padres tenemos la responsabilidad y la tarea de desarrollar en nuestros hijos un paladar por las cosas que no son tan placenteras al comerlas, pero que son necesarias para su desarrollo. Y ahí estamos explicándole a nuestros hijos todo el tiempo: tienes que comer esto porque esto es saludable para tu cuerpo. Las verduras son buenas para ti, necesitas comerlas porque si no, no vas a tener un desarrollo sano. Y esa es la batalla de los padres todos los días. El dejar que nuestros hijos coman siempre lo que les agrada y permitir que se alimenten de chatarra, pues les provocaría muchos problemas en su salud, peligros en su salud, y nosotros no queremos esto. Quiero llevar esto a un campo espiritual, al terreno espiritual. Muchos cristianos, de manera similar que nuestros hijos, podemos estar cayendo en este error. ¿Cuál error? En el error de estar buscando en la palabra solamente la dulzura del carácter de Dios. Muchos cristianos hoy en día pueden padecer una debilidad espiritual permanente porque tienen una dieta que se basa solamente en consumir las cosas que nos gustan, las cosas que agradan nuestro oído, las cosas dulces que provienen del carácter de Dios. Cristianos que no están creciendo en su fe, que no están viviendo una vida cristiana de testimonio porque se alimentan solamente de estas cosas. ¿Será que puede haber cristianos que padezcamos diabetes espiritual provocado precisamente por alimentarnos de mucha dulzura y nada más que eso? Cristianos que solamente buscamos las recompensas, las bendiciones, las misericordias y los regalos de Dios. Cuando se trata de recibir la confrontación a través de la palabra, no nos agrada mucho. Cuando se trata de ser confrontados con nuestro pecado, como que eso no nos gusta tanto. Cuando se trata de que la Biblia nos enseña que tenemos que vivir en aflicción, que tenemos que padecer por el amor a Cristo, que tenemos que sufrir rechazo por nuestros familiares por seguir al Señor, eso no nos gusta. Cuando tenemos que ser quebrantados, cuando tenemos que pasar por el valle de la muerte, cuando tenemos que atravesar esos desiertos, no nos agrada tanto. No nos gusta, no sabe igual, no sabe bien a nuestro paladar. ¿Sabes qué? Saca tu glucómetro y chécate cómo andas en el azúcar espiritual. Subrayamos los textos que nos gustan, y no estoy diciendo que no es bueno subrayar las promesas de Dios, yo lo hago, pero ¿cuántos de nosotros nos gusta subrayar textos como este? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Nos gusta subrayar esos textos y los abrazamos, y está bien, qué padre, sigue con eso, pero no te limites
a las bendiciones y a las promesas. Tienes que leer otros textos y también abrazarlos de la misma manera. Textos como este: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Cuántos de nosotros cuando leemos una escritura así decimos: wow, qué padre escritura? No, normalmente no lo hacemos. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Cómo? Un Dios que es vengador, un Dios que está tomando control de sus enemigos. ¿Cómo es eso? Ese Dios no me gusta. Ese Dios que no tendrá por inocente al culpable. Ese Dios que es un fuego consumidor. No nos gusta escuchar eso. Nos encanta más bien ese Dios que contesta nuestras oraciones, pero nos desalienta cuando este Dios nos da un rotundo no. O peor aún, guarda silencio. Nos encanta saber del Dios que nos lleva a descansar a delicados pastos, que nos prospera, pero nos incomoda la idea de pensar que ese mismo Dios permite que lleguen a tu vida la enfermedad, la escasez, la falta de provisión. ¿Cómo es posible? No nos gusta la idea de ese Dios que nos mete a la tormenta. Hay un lado del carácter de nuestro Dios que no es tan dulce. Hay un lado del carácter de nuestro Dios que necesitas conocer a fin de tener el cuadro completo de ese Dios al que servimos. Iglesia, necesitamos abrazar el carácter de Dios de forma plena. No nos podemos ir por la orilla y decir: nada más me gusta esto y voy a formar a mi idea, o le voy a poner el vestido que más me gusta a Dios. Eso es religión. Eso es religiosidad. Eso es algo que te va a llevar a la muerte. Es algo que no te va a conducir a conocer a este verdadero Dios, a este Dios perfecto. Y el día de hoy hemos estado orando desde el inicio que Cristo se revele de forma profunda en tu vida, a fin de que seamos desarrollados y fortalecidos en nuestro andar cristiano. Debemos desarrollar un paladar que se agrade en la plenitud del carácter de Dios. El ver solo las bondades de Dios nos da una imagen parcial de lo que realmente Dios es. Dios quiere ser conocido. La palabra dice que: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tuvimos que hacer algo radical con nuestra hija Beula. Tuvimos que recurrir a esta botellita. ¿La conocen? La voy a acercar un poco. ¿Ya la conocieron, papás? Esto es una vitamina, pero esta vitamina no es muy agradable. Y ya sabes el circo que hay alrededor de tomarte este medicamento. Ahora, tengo que aclarar, ya tiene sabor. Anteriormente en mi generación se tomaba tal cual, sabía a esto, a pez, y no nos agradaba, no nos gustaba. Pero nuestros padres decían: estás necesitado de vitaminas, necesitas esto que te tengo que dar. Y ahí están los niños queriéndose tomar el medicamento. A ver, primero agua, primero tapo la nariz, no quiero olerlo, no quiero tomarle sabor porque no es agradable. Hay cosas que no son agradables, pero son necesarias. Si ocupas vitaminas, Dios las va a proveer. Quizás no te gusten, pero hay algo que yo veo en la palabra: los regalos más grandes de parte de Dios vienen en recipientes cubiertos de prueba, de quebrantamiento, de dolor y sufrimiento. Sí, así es. Los regalos, la herencia, la riqueza que Dios te quiere dar viene envuelta con tiempos de quebrantamiento, con tiempos de sufrimiento, con tiempos de dolor como el que estás viviendo ahorita, donde no puedes entender lo que está sucediendo, pero más sin embargo es Dios operando, es Dios obrando, es Dios profundizando su mano en tu corazón, en tu carácter, a fin de que le conozcas y se revele más a tu vida. Génesis 32, 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar
el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré ni si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Este es un relato que la verdad tiene mucho para ser explicado. Es algo que no entendemos, pero simplemente te pongo en contexto rápidamente. Estamos hablando de un hombre llamado Jacob, el nieto de Abraham, aquel hijo de Isaac, hermano de Esaú. Y lo que hemos venido hablando acerca de los patriarcas, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Isaac, y ahora vamos a dar una vista rápida a toda la vida de Jacob. Y lo que sabemos acerca de Jacob es que este era un hombre cuyo significado de su mismo nombre era suplantador, alguien que actuó ventajosamente, un hombre cuyo carácter se distinguía por engañar, un hombre que se describe en la palabra como un hombre quieto, como un hombre hogareño, como un hombre tranquilo, que le gustaba estar en la tienda con su mamá. Ahora sí que era un joven quizás muy introvertido, no le gustaba el campo, no le gustaba la cacería, no le gustaban las cosas de guerra, de milicia, de varoniles o así, cosas de que hacían todos los hombres quizás en ese tiempo. Él era diferente, pero también era un hombre que siempre buscaba la oportunidad para poder sacar ventaja a los demás, un hombre que engañaba y siempre estaba actuando astutamente. Era un hombre sigiloso, era un hombre que siempre estaba meditando en cómo llevar la delantera a los demás. Y lo podemos ver cuando su hermano Esaú llega hambriento de la cacería y le pide comida que él estaba preparando en ese momento, y él no desaprovecha su oportunidad y le dice: bueno, si quieres alimento, tienes algo que darme, no te lo voy a dar gratis, necesitas venderme tu primogenitura. Y ya sabemos cómo Esaú rechazó esa primogenitura, ya sabemos cómo él vende y tiene en poco la bendición de Dios. Pero no solamente eso, también podemos ver en los siguientes capítulos cómo es que también en el capítulo 27 y 28 también Jacob roba la bendición de su hermano. No solamente la primogenitura, sino también la bendición que le correspondía a él. Y lo hizo con engaños. Se pone la ropa de su hermano, se pone pelo de cabra en sus manos, en su cuello, para que su padre no lo distinga, y ahí está robando la bendición que le correspondía a su hermano. Y en consecuencia de esto, su hermano le odia tanto que promete matarlo, y esto le obliga a Jacob a huir de su casa. ¿Y sabes a dónde se va? Se va a la tierra de su tío, a la casa del hermano de su madre Rebeca, y ahí llega huyendo de su casa porque su hermano quería tomar su vida a causa de lo que él había hecho. Y vemos esta tensión en la vida de Jacob, huyendo a consecuencia de sus actos, a consecuencia de aquellas cosas que no estaban bien y que más sin embargo él estaba haciendo constantemente porque era su carácter. Y estando una vez con su tío Labán, se casa técnicamente con sus primas. Tiene dos esposas, Lea y Raquel. Ahí Dios le bendice, ahí Dios le da muchos hijos. Pero las cosas también no se ponen bien con su familia política. Hay un punto donde sus cuñados empiezan a envidiarle, sus cuñados empiezan a confrontarle y a decir: este se está quedando con todo lo de nuestro padre. Y hay un punto decisivo donde Jacob
tiene que regresar porque ya no era bien visto por su suegro Labán y ya no había buena relación con sus cuñados. Entonces toma la decisión de regresar, y tú puedes leer ahí en Génesis 31:3, donde Jehová le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pero hay otro problema. Ya no puede estar aquí, tiene que regresar. Pero hay un problema. Cuando él viene de regreso con toda la riqueza y la bendición, sus hijos, sus esposas que el Señor le había dado, se encuentra con esta realidad. Génesis 32:6-7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. ¿Qué onda con la vida de Jacob? Aquí está. No puede estar en Aram, en la tierra con su suegro, con sus cuñados, la tierra de sus esposas. Tiene que regresar a casa, a Canaán, pero en casa le está esperando su hermano, y no le está esperando solo, le está esperando con 400 hombres. ¿Recuerdas la promesa que Esaú había hecho en contra de Jacob? Te voy a matar, te voy a matar, en cuanto tenga la oportunidad voy a quitarte la vida. Entonces dice aquí mismo que Jacob tuvo gran temor y se angustió, y trata de comprar la gracia y el favor de Esaú con regalos, y divide, hace una estrategia muy de Jacob, muy de su carácter, muy de su personalidad. Ahí está, tratando de sondear el terreno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y su mente humana le dice: voy a comprar a mi hermano, voy a comprar su favor, voy a apaciguar su ira con regalos. Y le manda muchos rebaños, entre ellos pues cabras, ovejas, burros, camellos, le manda de todo, de tal manera que él quería hasta cierto punto asegurar que el daño no fuera tan fuerte para su vida. Divide el campamento, o divide todo su campamento en 2 partes, en 2 campamentos, manda a unos por delante y a otros por detrás. Ahí está, un hombre que usurpa, un hombre que suplanta. Versos 22 y 24. El primer punto de esta charla: un Dios que pelea contigo. Tienes que conocer, así como Jacob, tienes que conocer a este Dios que pelea con nosotros, que pareciera a nuestro entendimiento, que no comprendemos todo, pareciera que Dios está peleando con nosotros de una manera deliberada, sin contexto alguno, sin tener una justificación. Pareciera que así nos sentimos muchas veces. Dice el verso 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Dios le aísla en medio de la noche. Él manda a todos por delante. No sé lo que estaba pasando por la cabeza de Jacob, pero él se queda solo, y en medio de la noche se aparece un varón que empieza a pelear con él. Un varón que peleó con él hasta la noche. Y todos sabemos que este varón era Dios en forma humana. Los teólogos describen esta revelación o este tiempo de Jacob con este varón como una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es simplemente una aparición de Jesucristo en forma humana. Hay varios registros que pueden constatar esto. No sé si tú te recuerdas rápidamente en Josué capítulo 5 verso 13 al 15. Está Josué en una loma visualizando Jericó, y se aparece un varón. Y este varón, obviamente dice aquí textual: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Un ángel, tú sabes, en el Antiguo Testamento Dios utilizaba ángeles para poder dar mensajes. Por ejemplo, a los papás de Sansón. Cuando Sansón va a nacer, cuando se presenta esta noticia de su nacimiento, Dios manda un ángel y se presenta con Manoah y su esposa para poder hablarle acerca de esto que va a suceder. Dios usa ángeles, pero estos ángeles no reciben adoración. Entonces, cuando un ángel, el varón de Dios, el hombre de Dios, recibe adoración, creemos que es una cristofanía o teofanía. Y aquí está. Josué no lo sabía, Jacob no lo sabía, pero este varón era Dios mismo peleando con él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Jacob conocía a ese Dios que se había revelado en su vida. Pero ese Dios nada más, aquel Dios que le bendice, aquel Dios que le llena de promesas, aquel Dios que se le había aparecido en Betel, aquel Dios que está mostrándose a su vida siempre con bendiciones. Pero ahora tenemos a este Dios que está mostrándose como un Dios que pelea con él sin motivo alguno. No explica el texto que haya sucedido algo específico a la luz de los lectores, aunque Dios sí tenía un trato muy específico con su corazón, pero no había motivo aparente para que Dios se mostrara de esta forma. Jacob había conocido a ese Dios que le había dicho: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo siempre, regresa a tu casa. Pero ahora, sin explicación, tiene un encuentro con un Dios que pelea con él. Verso 25. El Dios que nos quiebra. El Dios que nos quiebra. No solamente pelea con nosotros, sino que cuando pelea con nosotros, Dios nos quiebra. Y esto es algo que se pone cada vez más incomprensible. Como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, aquel que es todopoderoso, que no hay nadie como Él, puede provocar este dolor en nosotros. Dice el verso 25 del capítulo 32. Y cuando el varón vio que no podía con él. Vamos a detenernos ahí. Cuando el varón vio, o sea, el varón de Dios, Cristo mismo, cuando vio que no podía con Jacob. Esto realmente no lo podemos comprender. ¿Cómo es que la palabra dice que Dios no pudo vencer a un hombre ordinario? ¿Cómo es que Dios no pudo con un Jacob? Cuando la Biblia nos dice bien claramente que nuestro Dios es grande, que Él es magnífico en poder, en gloria, y que la victoria y el honor, todo le pertenece a Él, porque Él creó todas las cosas. ¿Cómo es posible que Él pueda ser vencido por un hombre? ¿A qué se refiere? Dice la parte de: y tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El Dios que bendice es el Dios que nos quiebra, y que aparentemente nosotros vencemos. El Dios que nos bendice es el mismo Dios que nos lleva a quebrantamientos. No aceptamos que el Dios de perfecto amor, que me salva, que me ha perdonado, me va a quebrantar. ¿Por qué Dios haría algo así? Nuevamente lo pregunto. ¿Te has preguntado? ¿Por qué se aparece y pelea? Y sobre todo se deja vencer. Y luego más aún nos hiere, aparentemente como jugando sucio, aparentemente para abandonar la pelea que no puede ganar. Dice el verso 24, y quizás aquí está una buena explicación para esto que estamos hablando. Dice el verso 24, hablando acerca de esta batalla que se libró ahí en Peniel: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. ¿Cuándo? Hasta que rayaba el alba. ¿Cuánto tiempo estuvieron peleando? Estuvieron peleando toda la noche.
toda la noche este varón de Dios estuvo peleando con Jacob y no se desistía, no podía quebrantarse, no podía dejar de desistir en pelear con Dios. Y esa es la explicación. Este era el verdadero problema de Jacob. Su orgullo le mantenía con esa idea de yo tengo que ganar. Tal vez en ese momento, en la oscuridad de la noche, tal vez Jacob estaba diciendo: es mi hermano que ha venido a derrotarme. Y con ese orgullo, con ese deseo de sobrevivir, quizás también está diciendo: no me voy a dejar. ¿Por qué? Porque había sido forjado con esa idea de yo siempre me salgo con la mía, no me puedo dejar de nadie, nadie me va a humillar. Esa era la actitud, y esta es la razón por la cual estuvo Jacob luchando con el varón de Dios toda la noche, con este varón, porque era mucho ese orgullo que este hombre tenía. Y sobre todo, déjame decirte otra cosa, y tenemos que darle el crédito a Jacob. Él no sabía que estaba peleando con Dios. Él quizás pensaba que estaba luchando con su hermano, que estaba tratando de sobrevivir. Y esto nos lleva a una realidad. ¿Cuántas de nuestras batallas pueden ser algo similar? Pensamos que estamos luchando con el vecino, pensamos que estamos luchando con nuestro jefe, pensamos que estamos luchando con nuestro esposo, pensamos que estamos luchando con nuestros hijos, pero en realidad estamos peleando en contra de Dios. Un problema que también había en el corazón de Jacob es que no discernía la presencia de Dios. Era un hombre que se caminaba y se movía siempre en el mundo físico, no entendía ese Dios en este aspecto. Conocía la bendición, pero no conocía ese Dios que pelea, ese Dios que hiere, ese Dios que quebranta, ese Dios que realmente se quiere mostrar a su vida para poder transformarlo y mostrarle esta parte de su carácter que era necesaria para que él fuera desarrollado y las promesas de Dios vinieran sobre él. Él era un hombre que todavía caminaba con estrategia. ¿Qué fue lo que hizo antes? Ahora tenemos el cuadro de un Jacob que no solamente está temeroso y forma una estrategia de cómo llegar a Canaán a manera de mitigar la ira de su hermano, y como les digo, trata de ganarle y granjearle y establece esos dos campamentos. ¿De qué te habla eso? Un hombre que sigue luchando en sus fuerzas, pero que también de una forma mezclada, de una forma vaga, está orando al Señor. O sea, si oro a Dios, si busco a Dios, si le creo en parte, pero por si Dios me falla, voy a hacer esto también. Y ahí estamos caminando en nuestras fuerzas. Jacob hizo eso, oró al Señor. Tú puedes leer ahí los versículos del capítulo 32, donde él expresa la oración quizás más larga de aquí de Génesis. De hecho, de los patriarcas es el que ora de esta manera, pero sigue luchando en sus fuerzas. Sigue luchando en sus fuerzas. Cuando el varón vio que no podía con él, lo que el texto nos lleva realmente a entender que el corazón de Jacob era tan duro y tan necio que no se quebraba, que no se dejaba tratar por el Señor. No es el hombre ganándole a Dios para nada, es más bien mostrándose la necedad del corazón humano. Cuando la dureza del corazón prevalece, Dios nos va a tener que quebrar. Él va a tener que quitar cosas que amamos por nuestra salud, por nuestro bienestar. No es que nosotros le ganemos a Dios en la forma de prevalecer a manera de soy mejor que Dios. No, la batalla que el Señor está dispuesto a perder es aquella que tiene que ver con nuestra voluntad. Cuando no estamos dispuestos a ser sometidos y tratados por Dios, ahí es donde podemos derrotar a Dios. Es la única batalla que el Señor está dispuesto a perder. Pero aún ahí Él va a mostrar su gracia, Él va a mostrar su misericordia, Él va a seguir peleando contigo, Él va a seguir estando ahí, tratando de someterte, tratando de derribarte, tratando de tocarte, a fin de que le conozcas. Y que no solamente conozcas sus bendiciones, sino que también conozcas los propósitos, los planes eternos que tiene para tu vida. La batalla por someter nuestra voluntad a la de Él
Dios está dispuesto por amor a nosotros a entrar en una batalla cuerpo a cuerpo hasta que me rinda, hasta que me someta totalmente a Él. Y eso es parte de su gran amor hacia nosotros. Es un amor que no entendemos y tal vez en su momento no lo vemos así, pero Él quiere que dependamos de Él y no de nuestras propias fuerzas, como Jacob lo estaba haciendo hasta ese momento, a fin de que los propósitos y la promesa de Dios, nuevamente lo digo, fuera cumplida. Era necesario que Dios peleara con Jacob y le tocara, le quebrara, le hiriera de la manera en que lo hizo. 25b, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mientras con él luchaba. Si estás caminando fuera de la voluntad de Dios, déjame decírtelo de una forma, según Génesis, estás peleando con Dios. Si estás desobedeciendo al Señor, si no estás caminando bajo su propósito y su voluntad, estás peleando con Dios. Y mira, lo que podemos ver es que todo aquel que pelea con Dios no le va bien. Todo aquel que está fuera del corazón de Dios está en una lucha constante, y tarde que temprano, porque así es nuestro Dios, por amor a nosotros nos va a quebrar, por amor a nosotros nos va a someter a su preciosa voluntad. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso no nos gusta, no nos agrada. Pero esto es parte de la gracia de Dios, que no te va a dejar igual, no te va a dejar con tu pecado. Él te quiere transformar, Él te quiere cambiar, Él te quiere llevar a una estatura mayor. Él se quiere revelar a tu corazón de tal manera que le conozcas más profundamente. En este tiempo de angustia, donde este Jacob se sentía derrotado, se sentía abandonado, se sentía que su vida iba a acabar pronto, se revela Dios, pero no para decirle, consolarle, qué bien que estás aquí, te estaba esperando, yo te voy a ayudar, yo voy a derrotar a tu hermano. No, empieza a pelear con él también, porque Dios sabía que el problema en Jacob estaba aquí. Conocía las bendiciones materiales, pero no conocía las bendiciones espirituales. Le había bendecido materialmente, pero Dios tenía un proceso mucho mayor y más importante cuando se trata de cambiar el corazón, cuando se trata de cambiar el carácter. Esa bendición tenía que llegar con un toque que le iba a cambiar para siempre, que le iba a cambiar su forma de caminar, que le iba a cambiar su forma de percibir la vida con su familia, con su pueblo. Y ahí fue donde Dios levanta las 12 tribus. Punto número 3, versos 26 al 28, la bendición en medio del quebrantamiento. 26 al 28. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Jacob se vio herido, después de estar luchando tanto tiempo, hubo un punto donde Dios le soltó. Dijo, ok, este hombre es muy duro, este hombre es muy testarudo, este hombre es muy necio. Y se retira aparentemente de la batalla. Pero este hombre sigue peleando. Entonces Dios, con un solo toque, lo doblega, le quita su fuerza, le quita su estabilidad y realmente lo quiebra. Y ahí es cuando ¡pum!, viene sobre Jacob esa realidad. Este no es un hombre ordinario, con ese golpe me hirió y no me puedo mover. Se dio cuenta que era Dios. Se dio cuenta que estaba peleando con Dios. Y es cuando realmente recibe este tiempo donde hace algo muy diferente. Donde hace algo muy diferente. Ya no lucha, se abraza. Yo no sé cómo fue esto, pero se abraza de este hombre, de este varón, y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y sabes cuál es esa bendición de parte de Dios? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob.
oh el que usurpa, oh el que engaña, oh el que siempre está actuando ventajosamente, oh el que siempre saca provecho. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, aquel que prevalece. Dios prevalece. Dios quiere hacer esto con nosotros. Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere cambiar tu corazón. Cuando realmente, por eso hablamos, cuando profundizamos en el carácter de Dios en nuestras vidas, Él quiere transformarnos de tal manera que conozcamos quién es este Dios que está peleando constantemente para quebrarnos, para doblegarnos. Y si eso nos va a herir, si eso nos va a lastimar, si eso nos va a doler, por el amor de Dios, Él nos va a llevar hasta ese lugar de tal manera que le conozcamos. Ese es el proceso que Dios nos muestra aquí y vemos en la palabra. Y no es algo que nos guste, no es algo que nos agrade, pero más sin embargo, ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que renueva la promesa sobre él. Jacob dice: ya entendí mi error, y Dios le da un nuevo nombre. El trato que Dios hace con Jacob es muy específico. Hirió el muslo de su pierna, el tendón principal, el tendón que le daba el soporte a la pierna, el tendón que da estabilidad al cuerpo humano. Dios quería que ya no se siguiera apoyando en su propia fortaleza, sino que ahora dependiera de Dios. Y él quedó marcado de por vida. El usurpador ya no caminaría igual el resto de su vida. Dice el verso 32: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. No podemos seguir siendo los mismos, y en esto consiste la bendición de Dios. No se trata de las cosas que podemos tocar o bienes materiales que el Señor nos quiere dar. Se trata de aquella transformación del carácter. Y por eso es que Dios le cambia el nombre a Jacob. Por último, Peniel, el lugar de la libertad. Con esto termino. Dice el verso 30: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Él pudo reconocer que era Dios tratando con su corazón y pudo adorar a Dios. Es una expresión que dice: ¿cómo pude ser librado de esto? Ahora, es algo que no se ve aquí, pero esto abarca la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios quería soltar a Esaú, dejarlo? Y insistía tanto en suéltame, suéltame, porque ya va a amanecer. Y es donde entra la misericordia de Dios. Dios sabía que si Jacob veía su rostro no iba a poder vivir, porque nadie puede ver a Dios. Nadie puede sobrevivir ante la presencia de este Dios tan grande y temible. Por eso es que Dios dice: suéltame, y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero era parte de su misericordia, porque seguramente Jacob iba a morir si alcanzaba a ver el rostro de Dios a la luz del día. Por eso es que Jacob dice: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Muchas veces estamos ahí lidiando, luchando cara a cara con nuestro Dios, y no nos damos cuenta. Estamos apoyando en nuestro propio entendimiento, nos estamos apoyando en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Y sabes, este lugar de Peniel me habla de ese lugar de quebrantamiento, de ese lugar donde tenemos un encuentro con nuestro Dios y no ser consumidos. Este lugar de Peniel me recuerda a la cruz. Este lugar de Peniel me lleva a ese lugar donde se encuentra toda la bendición a vida y por haber para el hombre, donde hay libertad, donde hay transformación, donde hay vida, donde se manifiesta este Dios grande y precioso, la cruz. Peniel es ese lugar donde tú tienes que ir y tú te tienes que rendir, y debes de estar dispuesto
Si quieres ser transformado, si quieres que el Señor te revele, debes de estar dispuesto a ser tocado por Dios. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. La vida cristiana es así. Cuando el Señor nos trata, en muchas ocasiones nos pasa por procesos que nos duelen y nos quebrantan. Pero recuerda, es con el fin de que venga la bendición a tu vida. Todo quebrantamiento nos trae bendición. Y Peniel es la figura de ese monte Calvario. Peniel es ese lugar donde Cristo se muestra y dice: ven a mí, te quiero quebrantar, quiero que mueras a tu humanidad, quiero que mueras a tu pecado. Pero en esta quebrantamiento hay bendición, hay vida, hay libertad, hay propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú estás escuchando en este momento y nunca has escuchado de Cristo, ven a Peniel, ven a la cruz. Muéstrate, dile al Señor: muéstrate a mi vida, revélate a mi corazón. Yo quiero conocer este Dios que no solamente derrama bendición, sino aquel que Dios que procura lo mejor para mí. Me va a llevar por procesos que no voy a entender en el momento, pero me van a llevar a una estatura donde le voy a poder conocer y adorar libremente, como este Jacob. Miré cara a cara a Dios y sobreviví. ¿Cómo no podemos ser consumidos por su santidad? Gracias a su sangre, gracias a su perdón, gracias a su misericordia. Iglesia, ven a Jesús, ven a Peniel y permite ser quebrantado por Dios. Necesitas rendirte en este momento a Él. Necesitas poner tu fe y confianza en Él. Necesitas abrazar las dulzuras de Dios, pero también las amarguras de Dios. Te invito a que abraces de forma completa a ese Dios que se revela a un Jacob que le va a buscar pelea, que no lo va a dejar en paz hasta que sea transformado. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa lucha? Dios quiere que nuestra fe sea fortalecida. Y dime tú si esto no es verdad. Muchas veces, cuando el Señor nos lleva por estos procesos, ¿de dónde salen las oraciones más profundas? ¿De dónde sale el clamor más genuino? ¿De dónde sale ese clamor que realmente nos desgarra el corazón? Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos todo el tiempo. ¿Sabes cuándo vienen esos tiempos? Cuando te encuentras abatido, cuando te encuentras con ese problemón encima de ti, cuando te encuentras con ese diagnóstico de enfermedad, cuando te encuentras con ese problema familiar. No es que Dios se agrade de tu sufrimiento, pero en ocasiones, cuando el corazón es demasiado duro como el de Jacob, que puede estar luchando todo el día, el Señor va a seguir adelante hasta que te quiebre. Así que tú ponle el tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo más seguirás peleando con Dios? ¿Cuánto tiempo más seguirás peleando con este Dios que en un toque te puede deshacer, pero que en su gracia no te consume? Ven a Jesús. Él quiere llevarte a estos tiempos de adoración, de profundidad. Quiere que le conozcas. Podemos orar, iglesia. Puedo cerrar con el texto que abrimos aquí en Efesios capítulo 1, verso 17 y 18. Esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida hoy, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere y desea revelarse, quiere que le conozcas. Tú y yo debemos de ser llevados en ese entendimiento completo de lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, si tú no conoces a Cristo, dile: Señor Jesús, revélate a mi vida. Quiero conocerte. Quiero saber, Señor, tus propósitos y tus planes para mi vida. Llévame a este lugar de quebrantamiento a fin de adorarte y glorificarte como tú te mereces.
Dame fe, dame arrepentimiento para poder creer en ti. Pongo mi fe y confianza en ti, oh Dios, y creo que realmente tú eres el que trae libertad. Tú eres, Señor, el que trae propósito. Tú eres el que me cambia, tú eres el que me da vida, tú eres el que me transforma. En el nombre de Cristo Jesús, quiero vivir para ti. Trae una revelación completa de la obra de Cristo en la cruz sobre mi vida. Espíritu Santo, toca los corazones en este momento. Toca las vidas, oh Dios, y llévanos a un entendimiento completo de quién eres tú. No importa que implique que seamos quebrados, ayúdanos a abrazar esta parte de tu carácter también. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, dile: Señor, revélate a mi corazón, revélate a mi vida, Jesús.